Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto es Hebreos 6, del 13 al 20. Y bienvenidos una vez más a este cotorro y a esta serie y a esta cronología del libro de Génesis, donde hemos ido viendo y vamos a seguir viendo historia tras historia, pasaje tras pasaje, las cosas que la Biblia nos quiere enseñar acerca de este Dios en el que muchas personas decimos que creemos, o al menos decimos que creemos que existe un Dios, pero que no siempre lo conocemos como en realidad es. No siempre intentamos y no siempre nos gusta. Creo que nos incomoda a veces Dios. Queremos un Dios a mi manera, queremos un Dios que yo diga cómo es. Y cuando se sale de lo que yo creo que es Dios, entonces me causa un poquito de ruido y no creo eso, o no lo estudio, no lo entiendo y no intento entenderlo. Entonces la intención es precisamente pelear contra eso, contra nosotros mismos y honesta y humildemente, pensando que la Biblia es verdadera, pues entender qué dice ahí y olvidarnos un poco de las tradiciones, de las religiones y de las ideas preconcebidas que podamos tener acerca de ese Dios. Empecé con este pasaje de Hebreos 6 porque habla de un Dios que promete algo y se lo promete a alguien, y habla acerca de este Melquisedec, ¿sí? Termina diciendo que tenemos esta promesa como segura y firme ancla del alma, ¿sí? Que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y si recordamos, ¿y por qué nos menciona Melquisedec? Porque está hablando de una promesa que Dios le hace a Abraham. Está hablando de una promesa que Dios le hace a Abraham, que tiene que ver con nosotros, y termina hablando de este Jesús que hizo algo como Melquisedec, y luego el capítulo 7 empieza a hablar de este Melquisedec, rey de Salem, que estudiábamos la semana pasada, ¿no? Y veíamos el encuentro de Abraham con él y demás. Vamos a ver hoy la primera parte de Génesis 15. Vamos a ver la primera parte de Génesis 15, voy a ir ahí. Y vamos a ver a un Abraham que duda. Vamos a ver un Abraham que está un poquito asustado. Y podemos preguntarnos, ¿por qué estás asustado? ¿Por qué estás asustado? Si tomamos y si olvidáramos lo que vimos la semana anterior y llegamos a Génesis 15 y de las primeras cosas que Dios le dice, o más bien la primera frase que Dios le dice es: no temas, ¿sí? No tengas miedo. Y podemos preguntarnos, ¿de qué tiene miedo? Pues vamos a recordar que acababa de pasar con Abraham. Acababa de Abraham pelear una batalla para salvar a Lot. Acababa de meterse en un lío entre reyes poderosos y demás. Y acababa de recuperar una parte del botín. Se le había dado al rey creo que el rey de Sodoma, si no mal recuerdo. Y liberta a Lot y se va. Entonces podemos deducir que este Abraham está en una situación un poquito de riesgo. Puede estar Abraham en una situación tal vez incierta. No sabe si van a venir a cobrar venganza, si van a venir tras él y demás, ¿no? Y está en medio de este tumulto y llega Dios. Llega Dios y voy a leer del 1 al 7. El 8 nos hace una pregunta donde Abraham le contesta a Dios: oye Dios, ¿cómo sé que esto es cierto? ¿Sí? Y esto lo vamos a dejar para la siguiente semana, el siguiente capítulo. Es una de las historias más increíbles de la Biblia. Cómo le asegura a Dios a Abraham que esto va a ser así. Pero vamos a concentrarnos ahorita del versículo 1 al 7. ¿Sí? Dice así Génesis 15, 1 al 7.
Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra. Génesis 15 del 1 al 7. ¿Qué nos enseña? ¿Qué podemos entender de aquí? Y creo que hay dos cosas que quisiera resaltar. Tal vez más, pero dos cosas principales. Sí, primero, es esta idea del 15. No temas, Abraham. Del versículo 1 del 15. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Por qué le dice Dios eso a Abraham? Recuerden cómo terminó la historia de la guerra de Abraham por Lot y cómo se metió a salvarlo y demás, antes de que nos hable Melquisedec. Termina con un Abraham que otra vez se mete en un pleito, saca a Lot y el rey de Sodoma le dice: bueno, pues el botín y demás. Y Abraham le dice: no vayas a decir tú después: yo enriquecí a Abraham, ¿sí? Y eso lo menciona el 14 al final. Y Abraham dice que no se queda ni con un 5. Le dice: no, pues ten tu lana, ten tu dinero, yo no quiero saber nada que ver con eso. Y Dios honra eso. Dios viene con Abraham y le dice: Abraham, yo soy tu galardón. Qué bien que no aceptaste el dinero, qué bien que tu visión está más allá, qué bien lo que acabas de hacer y demás, ¿sí? Yo soy tu galardón y yo soy tu escudo. ¿De qué? De todo lo que está pasando a tu alrededor, ¿sí? Abraham no era una potencia, no era una ciudad, no era nada, y se acaba de meter en un pleito por alguien que tal vez le iba a costar. Y tiene miedo, y es natural. Es natural, y viene Dios y le dice: no temas, tú tranquilo, ¿sí? Tú tranquilo, yo soy tu galardón, yo soy tu escudo. Y dice: tu galardón será sobremanera grande, ¿sí? Y esa frase de parte de Dios detona como una queja en Abraham, detona como que una inquietud, ¿sí? Dios le habla de un galardón, le habla de un premio, ¿no? de una recompensa, y Abraham le dice: ¿qué me vas a dar, Dios? ¿Sí? ¿Qué me vas a dar? ¿Sí? Si dice: ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Ahora, al final, el último versículo que leímos, Dios le recuerda de dónde lo sacó. Y pareciera ser un poquito curioso el, no sé, racismo, clasismo de Abraham al decir: ese Damaseno, o sea, él que yo no quiero que él me herede, ¿sí? Yo no quiero que ese Damaseno tenga mi heredad. Yo quiero un hijo. Le dice Dios: ando sin hijo, ¿qué me vas a dar? ¿Para qué quiero todo esto? ¿Para qué quiero tanto dinero? ¿Para qué quiero tanto poder? Si no va a haber quien me herede, ¿sí? Abraham era una persona que Dios le dice a Abraham: sal de Ur de los Caldeos. Y Abraham sale y dice: ¿para qué? Y Dios le dice: espérame tantito, lo te cuento, ¿sí? Y luego Dios le dice a Abraham: esta tierra te la voy a dar. Y Abraham dice: ¿cuándo? Y Dios le dice: espérame tantito, después te digo, ¿sí? Y luego Dios le dice a Abraham: te voy a dar un hijo. Y eso es parte de lo que vamos a ver aquí. Y Abraham dice: ok, ¿cuándo? ¿Qué va a pasar? Y Dios le dice: después te digo, Abraham. Y luego Dios le da el hijo a Abraham, y lo vamos a ver un par de capítulos más adelante. Y le dice: Abraham, mata a tu hijo. Y Abraham dice: ¿por qué? Y Dios le dice: espérame tantito, después te digo, sube el monte, ve a matar a tu hijo. Y vez tras vez Dios hace esto con Abraham. Y vez tras vez Abraham obedece. ¿Por qué obedece? Porque él dice creyó a Jehová, dice el 6. Y eso le fue contado por justicia. Y hay una diferencia, y es de las cosas que quisiera resaltar hoy. Hay una diferencia entre creer en Dios y la diferencia de creerle a Dios.
¿sí? Yo puedo creer que Dios existe, yo puedo creer que Dios está ahí. Jesús dijo, ¿crees en Dios? Bien haces. Aún los demonios creen y tiemblan, ¿sí? Yo puedo creer que Dios existe, ¿sí? Yo puedo creer que Dios está ahí, que Dios creó el universo, que Dios te creó a ti, me creó a mí y que Dios está por ahí, ¿sí? Pero es diferente que yo me sujete a Dios, es diferente que yo diga, bueno, lo que Dios dice es cierto, lo que Dios designa es bueno, yo voy a creerle a Dios y yo voy a hacer las cosas que Dios me pide. Hay una diferencia y Abraham no creyó solamente que Dios estaba ahí, como lo acabo de decir, los demonios creen que Dios está ahí, ¿sí? Se sujetan a Dios, no, tiemblan porque saben que está ahí, ¿sí? Y dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué creyó? ¿Sí? La pregunta es, Señor Jehová, ¿qué me vas a dar? Ok, tú eres mi escudo, dices que va a llegar un galardón grande, yo sé qué galardón quiero un hijo, ¿qué me vas a dar? Dijo también Abraham, versículo 3, mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa, ¿sí? Y esto es queja. Oye, Dios, yo no quiero que me herede un esclavo, yo quiero que me herede un hijo. Y Abraham dice, Dios, estoy viejo, mi mujer está vieja, ¿sí? Ya no podemos tener hijos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Abraham, titubeaba, pensaba, tal vez racionalmente decía, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? Versículo 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará, ¿sí? Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar, y así será tu descendencia. Un hombre grande de edad, con una esposa grande de edad, que no tiene hijos, que está en medio de la nada, fuera de su tierra, fuera de su parentela, a quien Dios le dice, mira todas las estrellas, y yo vivo en la ciudad y el cielo está sucio y no se ven las estrellas, pero estoy seguro que si has salido alguna vez al campo, has visto estrellas sobre estrellas sobre estrellas y es bien impresionante. E imagínate que Dios te dice a ti, me dice a mí, mira, así va a ser tu descendencia. Así va a ser tu descendencia. Y pudiéramos decir, Dios, no sé. Suena padre, pero no sé. ¿Sí? ¿Qué hizo Abraham? Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Sí? Voy a regresar a Hebreos 6. Dice 13. Y ahí es donde empecé ahorita. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ¿sí? No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, ¿sí? Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Ahora voy a ir a Hebreos 11. Y he estado haciendo referencia a Hebreos 11 varias veces desde que empezamos esta serie, ¿sí? Y nos habla de la fe, ¿sí? Y esta idea de la fe y la creencia en Dios o en algo más están muy ligadas. He mencionado esto un par de veces antes. Porque no es, y esta frase ya la he dicho y no es mía, pero no es el objeto, no es la fuerza de mi fe, lo que tiene valor, es el objeto sobre el cual está puesta, ¿sí? Dice Abraham le creyó a Dios, ¿sí? Imagínate que Abraham sueña, porque así empieza la historia, donde dice, vino Dios a Abraham, versículo 1, vino Abraham en visión, ¿sí? Abraham sueña y se imagina cualquier tontería y dice, es que pajarito me dijo, decía un presidente por ahí de Latinoamérica, pajarito me vino y me dijo, ¿sí? Pues no, ¿qué base tan tonta de creer algo? ¿Sí? Pero dice, creyó a Jehová, ¿sí? Dice Hebreos 11, 8, y este versículo ya lo he leído, dice, por la fe Abraham siendo llamado obedeció, ¿sí? Sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, ¿sí? ¿Por qué? Versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Sí? Dios le dice a Abraham, sal, y Abraham sale. Dios le dice a Abraham, te voy a dar esta tierra. Y Abraham dice, ¿cuándo? Y Dios le dice, ¿sabes qué? Y lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Dice, te la voy a dar, pero no a ti, a tu descendencia. Te voy a dar un hijo y te voy a pedir que lo mates. Te voy a dar esto, pero espérame tantito.
¿sí? Y dice que a través de todo esto, Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, ¿sí? Esperaba algo más, esperaba a Dios mismo, ¿sí? No estaba esperando que le cumplieran las promesas tal cual, una tras otra, porque si no, nunca hubiera creído. ¿Por qué? Porque hubiera hecho el tipo de preguntas que hace en Génesis 15, donde dice Dios, es que no tengo hijos y tengo esclavos y son damasenos y esto no funciona. Preguntas coherentes, preguntas lógicas, dudas que tú y yo tenemos cuando decimos, híjole, yo creo que Dios existe, yo creo que Dios quiere esto de mí, yo creo que Dios es bueno y que hay que hacerle caso, pero híjole Dios, ¿cómo le piensas hacer aquí? Yo no creo que puedas. Y yo lo he dicho 1000 veces, yo he dicho, ¿sabes qué, Dios? Yo creo que si tú quisieras harías eso, pero no veo cómo le vas a hacer, entonces hazte tantito a un lado porque ahí te voy yo y yo sí sé cómo y si le hago aquí y muevo acá y jalo aquí y demás, se logran las cosas, Dios, que tú no estás haciendo. ¿Sí? Y Abraham hizo eso, Abraham lo hizo y lo mencionaba hace un par de semanas y lo vamos a ver más adelante donde Sara le dice, ¿sabes qué, Abraham? No, yo no te voy a dar hijos porque ya estoy grande, ¿por qué no tienes un hijo con mi sierva egipcia? Y tienen otro hijo que se llama Ismael y Dios le dice, no, Abraham, la regaste, te saltaste las trancas, te adelantaste a lo que yo iba a hacer y la regaste, Abraham, así no era. Las consecuencias de ese error las vive el mundo entero hasta hoy, ¿sí? Y dice el 12 de Hebreos 11, dice, por lo cual también de uno, y ya casi muerto, ¿sí? Salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar, ¿sí? Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Sí? Versículo 12, ¿sí? Dice, por lo cual de Abraham salieron como las estrellas del cielo y la multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y Hebreos nos dice, eso se cumplió. Dios lo hizo real. Y tú y yo tenemos el lujo de tener todo Génesis. Y no solo todo Génesis, sino toda la Biblia y sabernos toda la historia de Abraham. Y ahorita vamos más o menos lento, pero si ya has leído más, seguramente te sabes un poquito la historia. Sí, Dios le da a Ismael. Sí, Dios le da a Isaac. Y sí, de Isaac sale Jacob. Y de Jacob salen las 12 tribus de Judá. Y de las 12 tribus de Judá, los israelitas. Y los israelitas van a Egipto y son esclavos. Y luego salen un montón. Y hasta la fecha los siguen persiguiendo y demás. No sabemos la historia. Abraham no. Por eso es importante ver a este pobre Abraham que creyó a Dios. Por eso es importante ver a este pobre Abraham y identificarnos un poco con él, donde ve las estrellas del cielo y dice, Dios va, te creo. Por la fe Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sí? Le dice Dios, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. ¿Sí? Y le respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿Sí? ¿Cómo sé que es cierto? ¿Cómo sé que me la vas a cumplir? Yo ya salí, Dios. ¿Sí? Dice Dios, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos. Y Abraham puede decir, sí, yo sé que eres tú. Y sí, ya salí, mírame, Dios, ya no estoy en Ur de los Caldeos. Ya estoy en X lugar. ¿Sí? ¿Cómo sé que me vas a cumplir lo que me estás diciendo? Te invito al siguiente capítulo, la siguiente semana. Es uno de los pasajes más impresionantes de la Biblia. Es uno de los pasajes más profundos, no tan conocido como debería ser, donde Dios se le manifiesta a Abraham de una manera que explica la esencia de Dios, explica el amor de Dios y explica quién es Dios. Te invito de verdad a estar pendiente la próxima semana. Es un pasaje que desde que empecé a hacer estos videos y desde que me senté a decir vamos a leer Génesis 1.1, volteé a ver Génesis 15 y recuerdo cuando yo entendí esto, y la verdad es que creo que vamos a entender un poquito más de quién es Dios y qué implica esa promesa que le hace a Abraham, porque podemos leer y decir, mira, le prometió un hijo, mira, le prometió tierras, mira, le prometió esto, le prometió lo otro, le prometió más cosas que eso. Y eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo de Un Cotorro, donde vamos a ver Génesis 15 del 9 al 21. Gracias por tu atención, gracias por tu compañía, gracias por estar aquí
cualquier duda, cualquier comentario, siempre, siempre a tus órdenes. Y de verdad espero que estos breves capítulos, estos breves reflexiones del libro de Génesis sean más o menos útiles para ti.